Como cada jueves, saludo a los yucatecos, mexicanos y habitantes del mundo, invitándolos a permanecer unidos en la lucha por la nueva independencia ciudadana. Les recuerdo que ejerceré sin partido político mi derecho a ser votado y gobernar Yucatán como el pueblo 2018-2024. El tema de hoy, los derechos de los mexicanos, letra muerta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala de manera dispersa los derechos de los mexicanos y ciudadanos, de tal modo que nadie sabe, nadie supo. Son 50 derechos de los mexicanos y 41 de los ciudadanos, de los cuales expondremos algunos de ellos al azar. Sin análisis exhaustivo, el cual es trabajo de los legisladores, caemos en cuenta que la Constitución está plagada de rollo y estupideces de quien las escribió. Esto es intolerable para los mexicanos. Es increíble, pero sin lugar a dudas, el legislador se quemó el poco cerebro para concluir que al nacer en territorio mexicano, eres mexicano. Agregan que nunca serás privado de la nacionalidad. ¡Qué tontera! Eso jamás ocurre, ni estando muerto. La barbarie y estúpida legislativa se refleja en la Carta Magna, cuando los ineptos diputados, senadores y congresos locales, sus comparsas, con la sumisión de los gobernadores, firman las modificaciones. Por ello se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Asimismo, dice que tienen el derecho al respeto de las garantías individuales. Esto es tan obvio que sale sobrando, pero quieren justificar con nimiedades las grandes cantidades de dinero que se embolsan, mientras el pueblo sufre de hambre y miseria. Esto debe de acabar. El derecho a la libertad lo tratamos en la emisión del jueves pasado. Demostramos todo lo contrario con el tema La libertad en México es utopía. El derecho a la igualdad indica que todas las personas somos iguales y queda prohibida toda discriminación. Luego entonces, ¿por qué se han creado dos mundos? El de las etnias mexicanas, entre ellas los mayas de Yucatán, y el mundo de los otros. Queda claro que aquellas son usadas para el voto, comprando su conciencia con las migajas que les tiran. El derecho al número de hijos carece de una política pública, pero vemos niñas embarazadas y niños pidiendo caridad. El derecho a la alimentación se cumple con frituras y refrescos embotellados, que solo benefician a empresas transnacionales. Lo peor es el derecho a la salud, hospitales con suciedad en los alrededores, puestos con venta de alimentos antihigiénicos, baños apestosos, camas insuficientes, maltrato a pacientes, falta medicamentos, pacientes durmiendo en los pasillos. Pero eso no importa. Pero sí revisten fachadas una y otra vez con inversiones millonarias para engordar los bolsillos de los gobernantes. Esta y más linduras. El inalienable derecho al agua le explotan extranjeros, vendiendo el recurso natural al precio de oro a los mexicanos que somos los dueños. En Yucatán, por horas te limitan el agua. En vivienda, de los cómicos sobran burlas y chistes por el tamaño, la baja calidad de materiales y la entrega de materiales para beneficio del voto. El colmo es el señalado como derecho de identidad, cuando debiera ser, además, una obligación de los padres registrar a sus hijos. El derecho a la cultura en Yucatán es burla, sirve para enriquecer a unos cuantos bandidos. La volada más vil del gobierno es la violación al derecho de libre ejercicio de trabajo, profesión, industria o comercio. ¿Por qué no dejan trabajar a los de Uber? Obvio, en Yucatán se mueve por intereses del gobernante en turno y de líderes nefastos del volante. Esto debe de acabar. Controlan a chóferes bajo amenazas y cuotas excesivas para financiar campañas.
El derecho a la manifestación de ideas, aunado a la libertad de expresión, en México y Yucatán son letra muerta. La prensa vendida y periodistas lambiscones del sistema evitan el conocimiento y disfrute de los derechos fundamentales de los mexicanos. El derecho a ser juzgado con respeto. Casos muy sonados en México y Yucatán han demostrado en todo tipo de juicios que solamente se finge y junto con la prensa cómplice pretenden posicionar a Yucatán a nivel nacional como una entidad ejemplo del Poder Judicial. En cuanto a ser respetado en su persona, sus propiedades, posesiones o derechos, al menos en Yucatán, la sociedad ha sido testigo de la violencia a trabajadores de Uber, sin que agresores reciban su merecido castigo. Lo vimos también con la violencia en el Paso Deprimido. Del mismo modo, ancianos golpeados y arrojados de sus viviendas, grandes despojos ejidatarios en contubernio con líderes avalados por la desgraciada CNC y los gobiernos corruptos encabezados por un grupo de poder que vela por sus intereses. Los derechos en Yucatán son letra muerta. En cuanto al derecho a la educación de toda persona, es lamentable observar una sociedad en decadencia, adolescentes groseros, gritándose palabras obscenas y ofensivas, niñas embarazadas, violación de menores, mujeres maltratadas, drogas y venta de bebidas clandestino manejado por parientes de presidentes municipales. Preocupa visualizar una sociedad en manos de jóvenes que hoy aprenden las mañas de los gobernantes dinosaurios en el poder y que afilan armas para someter a los grupos más vulnerables de comunidades incultas e ignorantes. Así lo quiere el gobierno, este gobierno perverso. Por eso los datos de la ONU son espeluznantes. Hasta el 2100 estaremos cubriendo en México el nivel de preparatoria. En cuanto a los derechos de los ciudadanos mexicanos y yucatecos, el más relevante es el derecho a ser votado y como únicos requisitos, la mayoría de edad y tener un modo honesto de vivir. Es inadmisible que los que se postulan dentro de los partidos para un cargo por la vía electoral son los más deshonestos. Observamos compra de votos, entrega de despensas, materiales de construcción, usan recursos económicos del erario, pegan propaganda en el transporte público, tienen familiares en nómina, incumplen los procesos de selección interna de candidatos y muchas otras anomalías que los deshonestos, que hacen los deshonestos. Además, los partidos políticos ponen obstáculos para que los ciudadanos no accedan al poder y la autoridad electoral en contubernio con los gobernantes y partidos exigen requisitos anticonstitucionales para obstaculizar el paso al poder a las candidaturas independientes. Los gobernantes diseñan mecanismos de tal manera que el ciudadano no cumpla con su derecho de participar en la planeación de México y en Yucatán. Sí, los representantes de sectores que serán beneficiados. Privan al ciudadano de su derecho a ser nombrado para un empleo o comisión del servicio público. Privilegian el nepotismo y anulan su derecho a iniciar leyes, haciéndolo imposible con los requisitos que les exigen. El derecho más negado es el de tener un trabajo digno y socialmente útil, con un salario mínimo general suficiente y un reparto más equitativo de las utilidades para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en lo material, social, cultural y educativo, y no pasar vergüenza recibiendo para sus hijos zapatos de mala calidad, chamarras y camisas de material corriente, laptop de desecho, paquetes escolares que no sirven para nada, pero sí para enriquecer a los empresarios y gobernantes. Esto tiene que acabar. Los sindicatos son lacras de los trabajadores, sirven para formalizar la esclavitud y explotación descarada
en pleno siglo XXI, esto en México y en Yucatán, debe de acabar. México lanza un grito desesperado a sus verdaderos hijos. Exige que surjan gobiernos del pueblo con ciudadanos independientes, que gobiernen como el pueblo y para el pueblo, que protejan la riqueza nacional y castiguen al corrupto y al traidor, que sean servidores públicos honestos, solidarios y subsidiarios como el pueblo, que sean gobiernos del pueblo, que luchemos por la defensa de tus derechos fundamentales y por la nueva independencia ciudadana de México y Yucatán. Gobierno del pueblo, escribamos una nueva historia de México y Yucatán. Viva la nueva independencia de México. Viva la nueva independencia ciudadana de Yucatán. Viva la nueva independencia de los mayas en Yucatán. Amigos y amigas, mi actitud, siempre dispuesto, siempre amable, siempre por Yucatán. Mi lema es honestidad, respeto y trabajo responsable por las familias yucatecas. Agradezco tu tiempo y amable atención para escucharme. Que pases buenas noches, recibe bendiciones.